No, quiero hacerle una pregunta al inicio de esta predicación. ¿Qué tienen en común un maestro de una escuela dominical, infantil, Pinocho, el personaje, el muñequito Pinocho, y una canción de Bruce Springsteen, el cantante de rock and roll? ¿Tú sabes lo que tienen en común? La influencia del libro de Jonás. Tú sabes que hay una canción de Bruce Springsteen que se llama Swallowed by the Whale. Swallowed up in the belly of the whale. Entonces, tragado por la ballena. Cada uno refleja un impacto, el impacto cultural del libro, de ese libro breve que lo encontramos en lo que se llaman los profetas menores de la Biblia, pero conocemos más la Biblia, el libro, no por el contenido, el contenido en sí del libro, nada más conocemos de esa historia de Jonás ser tragado por la ballena o por un gran pez en el mar, o una gran criatura. Pero ha tenido un impacto, es una historia que se ha conocido por muchos, especialmente esos que se han criado en la escuela, en una escuela, fueron llevados a una escuela dominical o una escuela bíblica de vacación, que lo vamos a tener al fin de este mes. Y es un libro breve, pero un libro impactante. Yo lo prediqué hace 7 años en el culto inglés y me encantó predicar a través de ese libro, y lo quiero predicar a través de aquí en este culto, porque en este libro tienen un tema muy impactante que tiene que ver con la voluntad soberana de Dios y nuestra responsabilidad y límite de nuestro poder de resistir la voluntad de Dios. Entonces, la historia que se encuentra en Jonás es una historia fenomenal, en el sentido que muchos no creen, a lo mejor ahora, si eso de verdad pasó, pero porque nosotros creemos en la inspiración de la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y tiene toda autoridad y es inerrante, infalible. Entonces, esa historia sí ocurrió. Y eso lo vamos a ver dentro de poco, vamos a ver esa parte del relato de Jonás. Es un libro interesante también porque tiene varios géneros que se encuentran en el mismo libro. Es un libro que en sí se ha usado por eruditos de la gramática hebrea para enseñar o seguir entrenando alumnos, como pasó conmigo en el seminario, a seguir aumentándose en conocimiento de la gramática hebrea y en el texto hebreo, porque tiene el género de narración, tiene el género de poesía también a la misma vez en este libro. Pero como lo dije, es más que eso, es el énfasis del alcance universal de la soberanía de Dios y su misericordia. Que Él no muestra prejuicio contra personas, sea con su juicio, su condenación, o sea con su misericordia. Y no importa lo más que uno lucha y se revela contra la voluntad de Dios, si Dios quiere hacer algo a tu vida o por medio de tu vida, lo va a hacer. Nadie podrá escaparse de la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos en el libro de Jonás ilustra que Dios controla
controla todas las cosas, incluyendo a las personas, incluso cuando no cooperan con Él. En Jonás vemos 3 áreas del control absoluto y soberano de Dios de todas las cosas. Primero, se va a ver que el control soberano de Dios, el control absoluto soberano de Dios es sobre la creación. Si han leído el libro de Jonás o han escuchado enseñanzas, lecciones sobre ese libro, sabrán entonces que ya desde los primeros 2 capítulos, Dios puede controlar el ámbito, el clima, el mar, los animales. Entonces vemos que Él es soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. Él lanza los vientos, calma el mar y designa una planta, por ejemplo, en capítulo 4, sombría para crecer sobre Jonás y un viento abrasador para derribarlo. Él está en control sobre los animales en la tierra y también los animales que están en el mar. Él designa un gran pez para tragar a Jonás y un gusano para devorar la planta sombría que le estaba bendiciendo a Jonás. Entonces el viento, el mar, la tierra y los árboles, los peces de los mares, los animales en la tierra, incluyendo un gusano mismo, un gusanito, obedecen a Dios. Vean Salmo 135, un momento como unas palabras introductorias. Salmo 135, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios aquí, porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro mayor, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Y sabemos que en el libro de Job, Dios se revela al fin, se comunica a Job directamente y le empieza a interrogarlo, pero seguido con preguntas sobre preguntas y sobre preguntas para ver si Job tenía explicaciones cómo se comportaba el universo, cómo se comportaba y por qué los animales hacían ciertas cosas, cómo venían las temporadas de la tierra, las diferentes estaciones. En otra palabra, Job, explícame cómo funciona la creación y todo lo que está en la creación, todas las criaturas. Alguien tiene que apagar eso. Entonces, Job no podía contestar y al fin Dios humilló a Job a través de esa pregunta para ponerlo en su lugar otra vez y decir, mira, Job, al fin y al cabo, tú no tienes derecho a cuestionarme. Y Job lo supo cuando él fue otra vez recordado de la grandeza, la inmensidad de Dios. Él tuvo que decir, mira, ya me voy a callar la boca, voy a cerrar la boca. Yo no tengo derecho a cuestionar porque yo estoy sufriendo. Dios no tiene que darme alguna respuesta o contesta. Él es bueno, Él es soberano y Él es bueno, siempre. Y nosotros somos solo sus criaturas. Entonces Dios, vemos en la área de su control absoluto y soberano, que Él está en control, Él tiene un control absoluto y soberano sobre la creación. La segunda área que vemos el control absoluto y soberano de Dios
es que en el libro de Job es que Dios gobierna y controla no solo las fuerzas de la naturaleza, sino también las actividades de los seres humanos. Por ejemplo, la vida de Jonás. Si abren sus Biblias al libro ahí de Jonás, y tiene que ir de Oseas, a Joel, a Amós, y entonces Abdías y después Jonás. Después de Abdías, antes de Miqueas, ¿qué trata ahí en capítulo 1 Jonás hacer? Primero Dios lo exhorta a levantarse y que vaya a Nínive. Pero en versículo 3 dice ahí en capítulo 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y qué pasa después? Bueno, ya saben cómo viene la historia, que viene una tormenta, y la tormenta viene para influir los marineros a ver cómo, por qué está pasando esto, y estaban a punto de morir, hasta que todo eso provocó a Job a confesar que la tormenta estaba para él, a Jonás. Y entonces él pidió que lo echaran al mar, pero Dios no dejó que Jonás muriera, ¿verdad? Él mandó un gran pez. Pero no era solo para mandar un gran pez, es que de ahí, nada más para darle un resumen ahí, ¿eso es para qué? Para acordarle a Jonás que tú no te puedes escapar de mi presencia, y más importante, tú no te puedes escapar de mi llamado, de lo que yo tengo ordenado para ti. Y entonces vemos que él cambió la mente de Jonás, y Jonás hizo la voluntad de Dios y fue a Nínive. Y eso lo vamos a ver con un poquito más detalle. No solo eso, vemos que él influye entonces la conducta de los marineros paganos. Ellos buscan entonces el Dios de Jonás, y vemos que él provoca el arrepentimiento de una civilización, de un pueblo. ¿Y tú sabes qué? Jonás supo todo eso. Él supo quién era Dios, y él supo que Dios era un Dios también lleno de misericordia y compasión. Algunas veces podemos rebelarnos contra la verdad, no porque no creemos la verdad, es porque la creemos, pero no nos gustamos la verdad. Sabemos lo que la verdad dice y no queremos aceptarla. Y eso lo vamos a ver de las acciones y las actitudes de Jonás. Entonces Dios no solo es soberano absolutamente sobre la creación y sobre las fuerzas de la naturaleza, pero también sobre las actividades de los seres humanos. Pero Dios gobierna y controla la salvación de las personas. Este es el mensaje fundamental de Jonás. Fíjense lo que dice Jonás al fin de capítulo 2, ahí en versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Amén. Se puede hablar de ahí en ese contexto, la salvación física, material, que Dios nos libra de situaciones difíciles y amenazantes, pero también eso da un principio de lo que se va a ver en capítulo 3, que la salvación espiritual y eterna está en la mano del Señor. La salvación pertenece al Señor, solo le pertenece a Él. Dios es soberano sobre todos los aspectos de la salvación, tanto físicos como espirituales.
La lección de Dios que le enseña a Jonás es la misma que él enseñará a través de Pablo en Romanos capítulo 9, como en versículos 15 al 18. Porque esto es lo que le molestaba, esto es lo que le molestó a Jonás. Si saben la historia es que él no quería ir a Nínive porque Dios quería que él predicara un mensaje de juicio al pueblo, pero Jonás supo que si le da un mensaje de juicio al pueblo, ellos querrán arrepentirse y Dios le mostrará misericordia. Y él no quería que Dios le mostrara misericordia a un pueblo que él odiaba. Y lo que vemos aquí, el tema de este tema, que la salvación pertenece al Señor, también vemos un tema que aquí se ve claramente a través de este relato entre Dios y Jonás, que es entonces instruido por Pablo, y también Pablo está citando el Antiguo Testamento, yendo hasta refiriéndose a lo que pasó en Éxodo. Pero Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, porque él, hablando de Dios ahí, refiriéndose a Dios, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tengo misericordia, y tendré compasión de quien tengo compasión. Uno puede decir que a lo mejor ese es el mensaje, ese es el tema principal de Jonás, que Dios es soberano particularmente o especialmente cuando Él quiere mostrar misericordia a cualquier persona o cualquier pueblo. Nadie puede detener a Dios de hacer eso, y nadie puede dirigir a Dios a quien Él le debe mostrar misericordia o no mostrar misericordia. Y que al fin y al cabo nadie se merece la misericordia de Dios, y nadie se puede ganar merecer la misericordia de Dios, y Dios al fin es Dios y Él tiene derecho de escoger quién le va a mostrar misericordia. Gracias al Señor que cuando el Evangelio viene a nosotros, entonces tenemos la oportunidad de recibir esa misericordia si buscamos a Dios. Pero Él muestra misericordia de quien él tengo misericordia, y tendré compasión de quien tengo compasión. Así que tiene piedad de quien quiera y endurece a quien quiera. Entonces el mensaje de Jonás es que Dios instruye a su pueblo, porque al fin y al cabo este es un libro que fue dirigido un mensaje, sí, que se centra en Jonás y su relación con Dios y como siervo de Dios, profeta de Dios, pero es un pueblo que al fin es para el pueblo de Israel. Y un mensaje que se ha preservado y es útil para cualquier generación a través de los siglos. Él instruye a su pueblo que como creador soberano, Él tiene el derecho de mostrar su compasión, y en consecuencia sus siervos deben someterse obedientemente a Él. Entonces, Jonás tuvo que ser recordado por Dios de esa gran verdad asombrosa por el camino difícil. Por el camino difícil. Eso se ve en Jonás capítulo 2, tragado por el pez grande. Pero también en Jonás capítulo 4, cuando Dios manda a un gusano a devorar un árbol sombrío. Entonces podemos relacionarnos con Jonás, ¿no? Él no es muy diferente de nosotros, porque a menudo tenemos que aprender las verdades de Dios de la manera difícil, ¿no? Lo leemos ahí en la Biblia y a lo mejor no lo tomamos en serio, o vemos que el Señor nos está dirigiendo a hacer su voluntad.
en una área de nuestra vida y lo estamos resistiendo. Queremos escaparnos de la responsabilidad, de obedecerlo. Y al fin y al cabo, Él nos da una lección. Él no entonces usa eso para entonces darnos una lección difícil, dura, para decir, mira, tú no puedes escaparte de mí. Si tú eres mi hijo, tú vas a tener que hacer mi voluntad. Si yo tengo que disciplinarte y mostrar mi amor hacia ti, que tú eres un hijo legítimo, tú vas a tener que, yo voy a tener que disciplinarte, y algunas veces es una disciplina muy dura y dolorosa. A menudo también los burladores de la fe cristiana y de la Biblia misma afirman, claman que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira. Es un Dios nada más lleno de ira. Siempre está airado, juzgando, condenando. Bueno, hay bastante ira de Dios en el Antiguo Testamento, y claro que Él muestra, Él condena pecadores, y vemos que hay pueblos como Sodoma y Gomorra y el pueblo de Egipto, el pueblo mismo de Israel, donde Dios sí trae juicio hacia ese pueblo. Pero eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? No dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios todavía revela su ira, y eso está en el Nuevo Testamento. O nos vamos a olvidar de la ira de Dios que se revela en el libro de Apocalipsis a través de las plagas de la tribulación. Y que cuando Cristo venga, cuando Cristo vendrá, Él va a venir, como dice, como se describe en la imagen, con una espada en la boca. Y Él va a derrotar todas las naciones, va a aplastar las naciones como si fueran uvas. Y va a haber un gran juicio final. ¿No vemos también Jesús airado contra esos que deshonran la casa de su padre, que tiene un celo, y empieza entonces a derribar las mesas ahí en Jerusalén, cuando Él visita y ven que se está usando el templo de Dios como un sitio de mercancía? Y vemos que Jesús tiene una palabra fuerte y es airado contra los hipócritas, especialmente los líderes espirituales, que son piezas de tropiezos para otros. En Mateo capítulo 18, por ejemplo, fíjense la palabra de Jesús aquí. En Mateo capítulo 18, eso lo voy a decir en este momento. Dice en versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué pasa con Jesús? Él no es suave y tierno y lleno de compasivo, bien compasivo. No, Él es Dios justo. Está hablando qué pasa con eso, que son piedras de tropiezo contra los humildes, los hijos del reino de Dios.
Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Entonces vemos que Dios muestra su ira o revela su ira en ambos el Antiguo y Nuevo Testamento. Y tú sabes lo que también dicen, que no solo en el Nuevo Testamento se ve Dios misericordioso, pero ya hemos visto que también vemos mucha ira ahí. Pero también vemos misericordia en el Antiguo Testamento. Mira, Salmos 32, por ejemplo. Esto era un himno que cantaba en la nación de Israel. Bienaventurado aquel cuya transgresión que ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O Salmo 103. Dice ahí, en versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El que quieren burlarse de la fe cristiana y de la Biblia y decir que no, solo en el Antiguo Testamento vemos ira, obviamente no han leído el Antiguo Testamento. O nada más han leído ciertas partes que han querido leer y decir, ay, está el Dios airado, ausente de compasión, de amor. Pero misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. A mí me parece ahí que Dios es bastante compasivo ahí, lleno de compasión, y lo vemos los dos, esas dos características de Dios, que Él es un Dios justo y Él tiene que tener ira contra pecadores. Él tiene que condenar pecadores que no están arrepentidos y están todavía rebelándose contra Él. Pero vemos también a la misma vez Jonás, el Dios de compasión y misericordia. En sí se puede ver que la acción inicial de Jonás, de huirse, de escaparse de la presencia de Dios, de escaparse de su responsabilidad, de ir a Nínive y predicar el mensaje de Dios a ese pueblo, era no porque él creía solo en el Dios de juicio, es porque él sabía que el Dios de él, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios lleno de misericordia. En Jonás capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó con Dios? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es interesante, en capítulo 3, versículo 4, está el mensaje de Dios a través de Jonás a la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oh, ok, este es el Dios del Antiguo Testamento, lleno de ira, falta de amor y compasión. Y entonces vemos que Nínive se arrepintieron. Y dice ahí en capítulo 3, versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otra palabra, no destruyó a la ciudad de Nínive, al pueblo asirio. Por eso Jonás se enojó, porque él sabía que Dios era un Dios capaz de mostrar misericordia. Entonces, el libro de Jonás es uno de esos libros de la Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, que se puede enseñar y se puede usar para refutar a alguien que hace esa clama infundada, que no solo en el Antiguo Testamento se encuentra el Dios, un Dios que falta, o que Dios le falta el amor, que solo es un Dios airado, duro, frío, y nada más solo, y Dios en el Nuevo Testamento es lleno de misericordia, falta de juicio. Se ven las dos cosas aquí en Jonás. Para darle un bosquejito breve, sencillo. Jonás capítulo 1 tiene que ver con Jehová o Yahweh, quien detiene a su siervo rebelde. Yahweh detiene a su siervo rebelde. Jonás capítulo 2 se refiere a Yahweh restaura a su siervo rendido. Jonás capítulo 3, Yahweh rescata a un pueblo arrepentido. Y Jonás capítulo 4 revela que Yahweh reprende a su siervo resentido. Entonces vemos ahí en capítulo 1 el inicio aquí del libro, y particularmente en versículos 1 al 3 vemos que Dios le da un llamado, un mandato a Jonás, al cual él responde desobedientemente, huyendo en una dirección diferente, al contrario. Entonces, para reprender a Jonás, Yahweh envía una tormenta que también resulta en que los marineros rindan culto a Yahweh. Entonces vemos ahí en versículos 1 al 2 la comisión urgente de Yahweh a Jonás. Dice ahí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces vemos aquí el mensaje divino que se entregó aquí a Jonás, quien es hijo de Amitai, y él tiene un mensaje de Jehová a llevar a la ciudad de Nínive, y es un mensaje fuerte. Es un mensaje fuerte. Cuando hablamos de las buenas nuevas, y esto lo voy a explicar un poquito más cuando llegamos ahí al capítulo 3, pero cuando hablamos mucho de las buenas nuevas, muchas veces queremos hablarle a las personas de, oye, ven a Cristo porque Él tiene una mejor vida para ti. Él te va a cambiar tu vida y vas a estar contento, vas a tener propósito. Y eso es cierto, yo no estoy negando esas bendiciones y realidades espirituales. Pero
el mensaje completo de las buenas nuevas tiene que incluir el diagnosis del médico santo, justo, divino, que es que como seres humanos, cada uno de nosotros somos pecadores y somos destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables de violar la ley de Dios. Somos rebeldes con mentes hostiles a Dios, desobediente a su palabra, y queremos ser nuestros propios dioses y gobernar nuestras propias vidas. Entonces, por eso estamos bajo la condenación de Dios. Él tiene que condenarnos y juzgarnos si morimos en nuestros pecados. Y tenemos que entonces, cuando compartir el evangelio a alguien, tenemos que dejarle saber quién no solo es Dios, pero quién es la persona delante de Dios y cuál es la solución de su problema. Como un pecador condenado, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo. Pero el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, incluye el juicio de Dios. Incluye el juicio de Dios. Y es interesante que el pueblo de Nínive se arrepintieron, no porque alguien le dijo, mira, hay buenas noticias, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, al contrario, Él tiene un plan destructivo. Entonces vemos que Jonás tiene un mensaje fuerte para mandarle a Nínive. ¿Quién es Jonás? Bueno, es interesante que él es mencionado en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y allí en ese pasaje, en ese contexto, no tenemos tiempo para examinar ese pasaje, pero allí se puede ver que el profeta Jonás es el portavoz de Dios para predecir el restablecimiento de las antiguas fronteras de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y él predijo sobrenaturalmente lo que iba a pasar lo que iba a pasar en la restauración que Dios iba a hacer ahí con la nación de Israel, particularmente el reino del norte de Israel, porque ya el reino estaba dividido en ese tiempo entre el reino norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y entonces esa predicción sobrenatural se cumplió durante el reinado de Jeroboam el segundo. Y el libro de Jonás fue escrito entre el tiempo del reino de Jeroboam. Él reinó por 41 años. Entonces, Jonás fue un profeta en Israel, en el reino del norte, durante el reinado de Jeroboam II, y él ejerció un ministerio desde el año 782 hasta el 753, el año 753 antes de Cristo. 30 años fue el ministerio profético de Jonás. Fue un profeta contemporáneo de Isaías, Oseas y Amós. Jonás anunció la muerte, la destrucción de Nínive unos 100 años antes de que Nahum lo predijera, alrededor del año 654 antes de Cristo. Entonces lo que Jonás escribió aquí no fue solo un mensaje para el pueblo de Nínive, pero estaba escribiendo una propia historia aquí, una propia narración histórico con el pueblo de Asirio.
que en una generación se arrepintió, pero luego después ellos fueron destruidos porque la próxima generación volvieron a ser paganos, idólatras. En cumplimiento de su predicción sobre la restauración de las fronteras de Israel, Jonás tuvo mucho éxito entonces como profeta. Era un verdadero profeta. Con su pueblo Israel disfrutando de un periodo de prosperidad y paz, Jonás recibió otra comisión divina. Si se lleva a cabo, podría muy bien traer al enemigo despiadado de Asiria al arrepentimiento y resultará en una salvación divina de esa nación. Ahora, ¿por qué Jonás tenía algo contra Asiria? Contra este pueblo de Nínive, que era la capital o el centro de ese imperio, de ese pueblo, porque la existencia de Asiria significa una amenaza terrible para Israel. Era un imperio que no mucho tiempo después de su ministerio, ese imperio invadió y dominó y llevó al exilio en la nación de Israel, o la nación norte, la parte norte del reino de Israel. Entonces la existencia de ese imperio era una amenaza terrible para Israel. Como hoy, como vemos, a lo mejor Irán, en la misma, Irán y Irak, en la misma tierra, en la misma área, ¿verdad? Que se encuentra Asiria aquí, no solo en el Medio Oriente, pero, ¿cómo se dice Fertile Crescent, Daniel, en español? El Fertile Crescent, ahí los ríos que vienen ahí a través de Irak e Irán. Bueno, tengo que buscarlo en mi traducción ahí. The Fertile Crescent, ahí esa área de los ríos de Eufrates y Tigris, que se desahogan ahí en el mar, en el mar Persa, ¿okay? Pero vienen desde casi el norte de la tierra palestina y hacen como un arco, y entonces corren entre la tierra de Irak, lo que conocemos como Irak, y cerca de Irán ahí también, y se desahogan ahí en el mar Persa. Y en esa arca donde hay esos ríos, ¿verdad? Sí, donde hay desierto crece hierba y plantas y árboles. No, pero donde hay agua, entonces se llama el creciente fértil. Gracias, Douglas. Sabía que yo podía contar contigo. El creciente fértil. ¿Por qué? Porque ahí estaban los dos ríos, y ahí se puede crecer hierba y plantas y árboles. Y era entonces los caminos para viajar de un punto oriental, como ahí de ese tiempo de Asiria o Babilonia, como hoy en Irak o Irán, tomaban esos caminos que venían por el costado, por ahí al lado de, la ruta era así al lado de esos ríos, porque era algo fértil. ¿Quién quiere viajar a través de un desierto? Exactamente. Entonces, lo que vemos ahí es que después en Asiria era un imperio amenazante, como Irán e Irak todavía ahora son, contra Israel, que lo vemos ahora presentemente. Entonces, Jonás tenía un prejuicio contra un pueblo amenazante, un pueblo cruel. En el siglo que precedió los días del reino de Jeroboam II, el imperio asirio se había convertido en un poder impresionante en la tierra a lo largo del Mediterráneo oriental.
y se había vuelto notorio por su crueldad, que enviaba temor en los corazones de otros pueblos. Durante el reino de Jeroboam, sin embargo, Asiria entró en un periodo de decadencia temporal y no estaba en sí mostrando esos músculos de su ejército para la guerra. Y esta realidad en el plan divino era parte de un movimiento soberano en los asuntos internacionales para organizar las antiguas potencias que Israel podría recuperarse sus fronteras como Jonás profetizó. También antes que se abra el libro de Jonás, se debe notar que históricamente un rey asirio tras otro había maltratado a Israel. Estaba el rey Salmanasar el tercero y Adadinaría el cuarto, que habían tratado cruelmente la tierra de Israel antes de la época de Jonás, y más tarde los asirios mostraron brutalidad, que lo sucedieron también, que resultaron en vidas matadas, conquistadas, matadas en el pueblo de Dios. Entonces Dios está mandando a Jonás que vaya a este pueblo, un pueblo amenazante, un pueblo cruel, un pueblo pagano, un pueblo que ya maltratado a Israel en épocas anteriores, y es un pueblo ahora amenazante. Entonces lo que estaba en el corazón de Jonás era un corazón lleno de odio hacia Nínive. Y él tenía un corazón lleno de lealtad a su pueblo y la prosperidad de su pueblo. Que contraste con los caminos de Dios, ¿verdad? Porque Dios habla directamente a Jonás ordenándole que vaya a Nínive a predicar contra los malos caminos de Nínive, porque se ha subido, como dice ahí en versículo 2, su maldad delante de mí. Entonces, ahí la recepción de la palabra del Señor era una autenticación de un verdadero profeta. Jonás entonces es autenticado como un verdadero profeta de Dios, un creyente, un siervo, pero ahora él desobedece a Dios. Él como se ve con Pedro en Mateo capítulo 16, la mente de él está dirigido a los intereses del hombre en vez de los intereses de Dios. Y es interesante porque aquí la comisión era urgente, porque cuando él le manda, levántate y ve, es algo que es rápido, ¿verdad? En el hebreo es así, dos verbos, dos mandatos que vienen así, uno de atrás del otro. Levántate y vete. Vaya a Nínive. Dios no solo le dijo a Jonás que hiciera esto, que lo debía hacerlo inmediatamente. Es el mismo tipo de urgencia que Lot le dice a los yernos de él en Génesis capítulo 19, versículo 14, ante el juicio de Dios sobre Sodoma. Date prisa, sal de este lugar, como le dijo a ellos. Y en Génesis capítulo 19, versículo 15, los ángeles le dicen a Lot, levántate, toma a tu esposa. El punto es, apresúrate, toma a tu esposa. No toma tu tiempo aquí. No debe haber ningún tiempo que se atrase aquí. Entonces, levántate, vaya, expresa la necesidad de una respuesta inmediata. Así es el mandato de Dios a Jonás. Ir a Nínive a prisa. Y fue entonces un ministerio hacia esta gran ciudad.
que estaba bajo la condenación de Dios en cuanto de la maldad de los ninivitas. Entonces Dios estaba determinado que ahora es el momento de hacerles saber de su ira hacia ellos. Ahora, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver después en el próximo mensaje. ¿Qué pasa cuando uno escapa o intenta escaparse de la voluntad de Dios? Vamos a ponernos de pie. Gilberto, ¿no vas a cerrar en oración?